Hoy presentamos la historia legendaria de Francisco Sojuel y el Rihlaj Maam, primera parte. En Santiago Atitlán, Guatemala, existe un santuario al cual acuden miles de mayas en busca de consuelo, salud, trabajo o para recuperar un amor perdido, por ejemplo. Es el santuario del Rihlaj Maam, también llamado Mashimón. Rihlaj Maam quiere decir el gran abuelo. Es la personificación del espíritu guardián de esos lugares, tallado en madera y vestido con saco, bufandas y sombrero, el cual concede a quienes acuden a él cualquier cosa que les pide. En México sucede algo parecido con el santuario de la Virgen de Guadalupe, con la diferencia de que el Rihlaj Maam es maya y poco tiene que ver con la Iglesia Católica. Fue creado en el siglo XIX por el profeta y guía espiritual maya Francisco Sojuel. Sobre esta historia legendaria les platicaremos el día de hoy. Hace aproximadamente 40,000 años, dicen los geólogos, varios volcanes en erupción estaban en gran actividad en esa zona, como a 100 kilómetros al oriente de lo que hoy es la capital de Guatemala. La lava expulsada formó una cadena de volcanes en forma de cinturón y un hueco inmenso se creó bajo la tierra de donde había salido la lava. Ese hueco se colapsó, creando una gran depresión o cuenco, y el fluir de varios ríos fue llenando de agua la gran depresión, formando lo que hoy es el lago de Atitlán, que cubre una vasta extensión. En la ribera de ese lago se asentaron muchos pueblos que venían buscando un lugar donde vivir en su peregrinar de hace miles de años, lo cual es narrado en el Popol Vuh y en los Anales de los Cachiqueles, libros que narran la historia antigua de los pueblos mayas de esa región. Ahí llegaron los Tzikin-Ajá, se establecieron. Tzikin significa ave, pájaro, y ajá significa casa. Son los que tienen aves en sus casas. Todavía hoy en día algunas familias tienen aves domésticas que hacen sus nidos en algún rincón oscuro de la casa. Las aves salen al campo, vuelan sobre los tejados de las casas del pueblo y regresan. En los pantalones de los hombres y en los huipiles o blusas de las mujeres de Santiago Atitlán, el bordado es de docenas de pájaros de colores. Hoy se les conoce como los maya tzutujiles. Tzutujil quiere decir flor de milpa de maíz. Los tzutujiles de Santiago Atitlán son un pueblo que ha conservado fuertemente sus tradiciones, tanto culturales como productivas y organizativas. Han sufrido mucho. Los españoles llegaron sembrando la muerte y una opresión y una esclavitud que duraron siglos. Más recientemente, en los últimos 30 años del siglo XX, muchos mayas tzutujiles murieron en la guerra civil que tuvo Guatemala. Pero nuestra historia inicia en el siglo XIX, en los años que siguieron a la independencia de España. Hemos grabado la historia legendaria de Francisco Sojuel y el Rihlaj Maam en voz de Ashuan Tuis, músico, historiador de su pueblo
y locutor y productor de radio en la radiodifusora La Voz de Atitlán, una radio comunitaria que tiene más de 40 años de estar transmitiendo. Ashuan Tuis generosamente nos contó la historia de Francisco Sojuel y el Rij Laj Maam, que transmitiremos en este y los subsiguientes programas. En realidad de que en la aparición de Francisco Sojuel, este hombre, como le decimos en nuestro idioma, Aplas Sojuel, es un hombre que lo llaman en Santiago como doctor, astrólogo, profeta, además de eso, el Tata Aplas Sojuel. En su aparición fue cuando la familia Sojuel, ahí había una mujer que nunca se casó en su vida, que se llamaba María Sojuel. Es una solterona que por casualidad se fue a traer el agua en un mediodía, pero en una canoa vieja que ahí estaba se escuchaba una voz llorando, unos chillidos, unos gritos de un bebé. Por casualidad María Sojuel se acercó ahí y vio que entre unos mantos había un bebé recién nacido y gritando. Entonces, por casualidad, ella quiso llevar a su casa, pero también pensó de que si yo soy solterona, de repente me van a creer otras personas de que fue una persona cualquiera y no podía llevar al bebé. Pero al final decidió de que llevarlo, pues se llevó para su casa. Como ellos viven en el Cantón Panaj y lo encontró en ese mismo lugar del Cantón Panaj, entonces se llevó para su casa y lo escondió durante mucho tiempo porque la gente, ella pensó de que van a pensar mal de ella. Según cuentan nuestros abuelos, de que ella solo calentaba el agua y él echaba un poco de sal. Entonces eso es lo que le daba al bebé cuando lloraba. Y solo con eso el bebé se calmaba. Y así creció Francisco Sojuel con agua y sal. María Sojuel, como nos acaba de decir Ashuan Tuis, era una solterona que no se había casado, pero que era respetada entre los Tzacat Molaaj, los miembros de la cofradía de San Juan, por ser la encargada de cambiar la cubierta de la envoltura sagrada que recibe el nombre de San Martín, el Señor del Mundo. En el canto Tzutujil que estamos escuchando, titulado San Martín, Señor del Mundo, se explica que la envoltura sagrada representa a los 4 primeros hombres formados de maíz por la abuela Ixmucané, es decir, los primeros hombres creados por el Ajao, a saber, Balam Katzig, tigre con sus manchas en forma de flores; Balam Acab, la abeja que da miel y tiene el color del tigre; Mahun Kotá, espíritu que existe, pero que no se ve; y Ekib Balam, el tigre con su tigrillo adelante, es decir, 2 tigres. Ay Martín Allah, ay Martín Allah.
En el Popol Vuh se menciona ese envoltorio sagrado. Solo mujeres que no han conocido sexualmente a un hombre pueden ser las encargadas de cambiar esa cubierta del envoltorio que jamás ha sido fotografiado o conocido por nadie, pues ni el alcalde de la cofradía está autorizado para conocer lo que el envoltorio oculta y guarda. María Sojuel, quien encontró al niño abandonado en la canoa, era por lo tanto una mujer de tradición muy respetada. Continuamos con nuestra historia narrada por Ashuan Tuis. En unos años después, Sojuel creció, hasta llegó a ser un niño de 7 años. Entonces el niño creció y la gente se extrañaba de dónde apareció un niño, porque nunca lo han visto. Y así creció, y en sus primeros milagros que hizo, es que cuando veía a los ancianos ya con reumatismo, andaban caminando por las calles, él se acercaba, solo les tocaba, y los ancianos se extrañaban porque al levantarse caminaban así tranquilamente, como que no ha pasado nada. Entonces, desde niño, desde los 7 años, Francisco Sojuel ya es respetado por la gente. Entonces, como los ancianos de antes conocían a los grandes profetas de los tiempos más anteriores, pues como decían, entonces respetaban a Francisco Sojuel, o sea, al niño, pues Francisco, ya le decían Tata cuando era pequeñito por sus grandes milagros. Y entonces empezó con sus curaciones, y no solamente, él recetaba medicinas naturales, pero él ya los traía de su nacimiento. Antes de esos tiempos no había escuelas, no había enseñanza, y además él fue escondido por María Sojuel, pero ya tiene a sus conocimientos esas medicinas naturales que curaba a los enfermos. Y así creció Francisco Sojuel. El niño, llegando a sus 13 años, empezó a hacer el comercio a pie con el papá de María Sojuel. Él se iba con el anciano hasta las costas, a pie, así como en San Antonio, Chicacao, hasta Colquiej, le decían anteriormente Mazatenango, y hasta Rital Uleu. Entonces ahí hacían el comercio a pie, él cargaba su cacaste, y así empezó, pero en donde el anciano también se dio cuenta que nada más salían 5 minutos después, ya llegaban por la costa, en Chicacao, Suchtepeques. Unos 5 minutos después llegaban hasta Mazatenango. O sea, se dio cuenta de que Francisco Sojuel era profeta. Jalaba el camino, pues, lo hacía muy corto y al rato ya están en otro pueblo. Entonces, ese tiempo también, cuando Sojuel creció, cada año crecía, empezó a hacer el comercio aquí en Bocó, Chimaltenango, en Pancán, Antigua, y en otros lugares de Totonicapán. Pero los hacía en 2 o 3 minutos, llegaba en otro lugar. Entonces, mucha gente que encontraba a Sojuel se extrañaban. Habían pasado de él, cuando él se cansa, o sea, se descansa en una de las piedras en el camino, y se pasan los comerciantes delante de él. Pero cuando llegan ellos, encuentran a Sojuel ya vendiendo en un pueblo. Entonces ahí se vio de que hasta las personas que vienen de allá afuera lo llamaban ya Tata Sojuel, aunque era un joven. La música que escuchamos a lo largo del programa corresponde al disco Homenaje a Francisco Sojuel y el Rijlach Maam del desaparecido grupo Junljuj Tijash de Santiago Atitlán.
Son antiguos cantos sagrados maya tzutujiles, compuestos e interpretados por Felipe Vázquez Tuiz, hermano de Ashuan Tuiz, quien ha narrado la historia. La historia de Felipe y su música se las hemos platicado en programas anteriores.